perfectamente. Ya, perfecto. Entonces seguimos. Entonces les decía el ángulo facial que actualmente no estamos considerando, por lo menos he visto yo en muchos colegas que no están utilizando, ni la fundación misma actualmente no nos da el ángulo facial para el cálculo de riesgo de cromosomopatías. Sin embargo, el ángulo facial en este fetito es absolutamente normal. Acá podemos ver otro, lo que les decía, entre los marcadores de cromosomopatías, la translucencia nucal. Estamos midiendo la translucencia nucal y es de 1.8 centímetros, o sea, o 0.18 centímetros, o sea, 1.8 milímetros en todo caso, absolutamente normal. Y nos arroja un percentil además de 16, que es un percentil bastante aceptable. Y también vemos el ángulo facial. ¿Sí? Acá estamos midiendo 82, siempre debe ser por debajo de 84.5 el ángulo facial. En el morfológico vamos viendo entonces estudios. Voy a mostrarles algunas cosas rápidamente. Este es el diámetro biparietal, donde vemos la simetría de los hemisferios, la calota craneana bastante simétrica, uniforme, sin imágenes sugestivas de patología. En este corte estamos valorando básicamente el atrium o el asta posterior del ventrículo lateral. Fíjense la simetría de los hemisferios, la calota craneana totalmente íntegra. Acá nuevamente íntegra la calota, pero este es un corte un poquito más oblicuo en la que estamos valorando el cerebelo, la cisterna magna y el pliegue nucal. Aquí es repetido cisterna magna, en realidad es el pliegue nucal el que estoy valorando de 2.9. Este punto 2.9 es el pliegue nucal y este más amplio es de 6.5. Normal. No solamente para que entiendan la normalidad, les voy a dar los parámetros. La cisterna magna no debe ser menor a 2 milímetros ni mayor a 10 milímetros. Cuando es menor a 2 milímetros esta cisterna magna, pensamos en el signo de la banana y probablemente cuando se cierra esto es porque hay algún defecto en la columna vertebral, como la espina bífida o el mielomeningocelio o el meningocelio. Cuando se cierra esto, entonces, o cuando se abre demasiado, tenemos la megacisterna magna, o sea, como que si fuese un quiste aquí atrás. Entonces, cuando es aislada la megacisterna magna, no hay ningún problema de secuela nerviosa, ¿no? Sin embargo, cuando está asociada con otras patologías, sí tiene bastante importancia, principalmente cuando se trata del síndrome de Dandy-Walker, donde hay agenesia del vértex cerebeloso y un quiste en la fosa posterior o en la cisterna magna. Y cuando se altera el pliegue, acá estamos frente a sospecha de una trisomía, como es el síndrome de Down. Los valores no deben superar los 6 milímetros. Este tiene 2.9 milímetros de espesor, entonces estamos absolutamente dentro de lo normal. Este es un estudio morfológico resumido de lo normal. Acá estamos viendo un cortecito donde vemos las órbitas también, ¿no? Entonces existe patología también, obvio, ¿no? Cuando se miden los diámetros orbitarios y también nos arrojan edad gestacional. El diámetro orbitario externo, por ejemplo, nos está anotando 20 semanas de gestación. Este es un diámetro orbitario normal para esa edad gestacional. Luego vemos el perfil del fetito. Cabe mencionarles que todas estas imágenes, la gran mayoría, un 90-95%, son editadas en los servicios, ¿no? O en mi consultorio o en el servicio de imagen de la maternidad. Entonces, este es un perfil, por ejemplo, de este fetito donde estamos observando, fíjense, un perfil perfecto, ¿verdad? Entonces, tenemos principalmente el huesito nasal, tenemos la punta del hueso nasal, perdón, la punta de la nariz, el labio superior, labio inferior y el mentón. Con esto, ¿qué estoy queriendo en este corte descartar? La presencia de un hueso nasal normal y de que no exista una micrognatia o una hipoplasia o ausencia de hueso nasal.
Sí, además estoy viendo que existe el cuerpo calloso en el corte sagital. Entonces es un corte importante también. Acá estamos viendo un corte coronal, fíjense la naricita, sus dos fosas nasales bastante simétricas y tenemos la boquita con el labio superior totalmente indemne. Seguimos viendo, nuevamente les pongo el perfilcito y de acuerdo a este perfilcito pues yo obtengo, les decía, con transductor volumétrico, esta es su imagen. De este fetito ponemos la ventana de la 3D del transductor volumétrico aquí y esto es lo que nos arroja. Un rostrito fetal bastante bonito, donde podemos apreciar muchas características. Esto parece una verruga, ¿verdad? Pero no es una verruga, es el dedito. Este es su dedito gordo de la mano y este es un dedito de la manito del feto que está aquí, ¿no? Aquí también hay un dedito. Entonces la manito que está a un costadito del rostro fetal. Vean, ahí está la manito. Ahí he tratado de ponerles ya no sin la manito aquí y aquí ya para mostrarles que sí la manito estaba enfrente del rostrito, ¿no? Es solamente manipular, manejar un poquito el transductor. Este es un corte del abdomen donde valoramos una serie de estructuras anatómicas en el interior, principalmente la pared abdominal, porque podemos ver gastrosquisis o onfalocele en la pared abdominal o por defecto de la pared. Aquí estamos viendo la vena umbilical, la vena porta derecha. Esta cosita que ven aquí no es nada más que las glándulas suprarrenales, que son dos, ¿no? A cada lado encima del riñón. Vemos el estómago y la columna. En este corte del abdomen vemos el estómago y vemos el ingreso del cordón umbilical hacia el abdomen. Un corte axial o coronal acá, no es coronal, es axial del abdomen con el dorso anterior, es la columna, y donde vemos los dos riñones, el derecho, el izquierdo, acá está el estómago, por lo tanto este es el izquierdo. Se ven absolutamente normales. También valoramos toda la estructura de la columna vertebral, todita absolutamente cervical, dorsal, lumbar, dorso, lumbar, la columna, ¿no? Y a veces valoramos hasta el coxis inclusive, ¿no? O perdón, el sacro. Este es el hueso largo más importante, que es el fémur. Este es el húmero. Tenemos los dos huesitos de la pierna, que es la tibia y el peroné. Perdón, esta es la tibia más clarita y la tibia y el peroné. La tibia siempre está en la parte interna y el peroné hacia afuera. Acá nuevamente en dos ventanas en el mismo tenemos para mostrarles la diferencia de cómo se debe ver tanto en la extremidad inferior como en la superior. Este es la piernita con la tibia y el peroné y este es el antebrazo, el cúbito más largo y el radio más corto, para diferenciar. Acá vemos la manita. A ver. Chicos, no funciona mi mano. No funciona mi video. Andrea, a la Andrea, mañana su castigo. Su castigo a la Andrea mañana, te llevas algo, no sé, colchón, almohada, algo. Vamos a utilizar las reglas del consultorio aquí. Bueno, chicos, la manito se movía, ¿no? Los deditos flexionaba. Acá igual la manita. Algo ha pasado, no sé qué ha hecho Andrea, que creo que este piecito, también la plantita del pie se movía, pero que mañana pague Andrea, paga, no se preocupe. Estos son los genitales que en parte es importante, es un genital femenino, vemos los labiecitos, ¿no? Muy nítidamente y nada que decir con esto, ¿no? Entonces acá está el pipilín del varoncito, ¿no? Penecito y su escrotito.
No hay forma de confundirse, jóvenes, no hay forma de confundirse. Entonces, femenino y masculino. También valoramos la placenta. Fíjense, solamente, por ejemplo, les he puesto, esta es una placenta grado 3, en la clasificación de Peter Granum, donde vemos, fíjense, las clasificaciones de la gran mayoría de los cotiledones de una placenta grado 3 en un feto ya probablemente de término. Acá tenemos, también valoramos el cordoncito, donde estamos observando la presencia de 2 arterias y una vena, ¿no? Entonces este cordón tiene 3 vasos. Igual aquí, aprovechando en este corte, vemos una circular de cordón doble, donde estamos viendo muy engrosado el cordón, donde da 2 vueltas prácticamente al cuellito del feto. También podemos valorar el corazoncito, la simetría del corazón, la simetría de las 4 cavidades, 2 ventrículos, 2 aurículas, el agujero oval, la cruz del corazón, el septum interventricular indemne, este es el septum primum, el septum secundum, es el tabique interventricular, ¿verdad? La banda moderadora en el ventrículo derecho, y aquí tenemos una venita pulmonar y otra que está tratando de ingresar. Perdón, vamos a ver si funciona. Esto, bueno, no le dije a Andrea, pero igual va a tener que trabajar mañana. Todos mis videos no van a funcionar entonces hoy día. Igual les muestro un corazoncito con vista de 4 cámaras, absolutamente normal. Siempre debemos ver una costillita íntegra cuando vemos un corazón absolutamente normal en la aorta descendente. Acá tenemos el estudio Doppler, la importancia que tiene de llenado aurículo ventricular simétrico, el tabique interventricular o de las 4 cavidades indemne. Acá estamos viendo el agujero oval con flujo también. Les pongo esto porque hemos diagnosticado en el hospital, ¿no? Un tóraco o un falópagos, le han hecho la cirugía acá en Cochabamba, en la clínica Copacabana, donde aparentemente parecía andar bien. Al final falleció uno y después falleció el otro, fallecieron los 2. Entonces aquí con esto quiero mostrar la importancia que tiene el hacer el estudio ultrasonográfico, sea en el primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre. Seguimos, ultrasonografía del tercer trimestre, crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para ver la biometría fetal nuevamente, valorar la edad gestacional, el pesito fetal, la placenta nuevamente, el grado de madurez placentaria, el cordón umbilical, cómo está ese cordón umbilical, dónde está, cómo están sus vasos, el líquido amniótico, características, cantidad, y finalmente la Doppler flujometría, y si se puede hacer el monitoreo de bienestar fetal. El monitoreo de bienestar fetal incluye el perfil biofísico fetal, el monitoreo electrónico del corazón fetal y la Doppler flujometría. Con esos tres métodos de apoyo diagnóstico valoramos el bienestar fetal. Cuando solicitan, pues los hacemos. Los chicos de mi grupo han tenido la oportunidad, si no me equivoco, de ver monitoreo la anterior semana de corazón fetal. Entonces hemos hecho también un estudio de perfil biofísico fetal y hemos hecho una Doppler flujometría en esta gestante. Bien, seguimos entonces ahora la ultrasonografía posparto. Nos sirve para la evaluación del útero y anexos. En el posparto no se olviden que puede haber algunas cosas, por ejemplo, se retenga un pedazo de placenta en la cavidad, o finalmente tengamos algo en el anexo, ¿no? Entonces en el posparto nos ayuda mucho a ver qué es lo que está pasando. El endometrio igual, en el posparto debemos valorar siempre el endometrio, por ahí existen coágulos dentro, restos ovulares en la cavidad uterina o existen masas, ¿no? Posparto debemos valorar
Nuevamente, si existe la indicación, jóvenes, tiene que existir una indicación, no es que toda parturienta o posparto haga la ecografía, posparto haga la ecografía, no es así, tiene que tener su indicación. Colecciones líquidas, sólidas, ¿no? que se sospechen durante la gestación o antes de la gestación y la paciente refiera. Evaluación del fondo de saco de Douglas, muchas veces colecciones líquidas en el fondo de saco de Douglas que nos haga sospechar de algún tipo de patología. En el caso de cesárea, evaluar la histerosrafia, ¿ya? O sea, por donde se ha hecho la histerotomía, se ha retirado el fetito y luego se ha suturado, esa es la histerosrafia. Ecografía en ginecología, rápidamente vamos a ir, la obstétrica ya hemos terminado, vamos a ir con la ecografía ginecológica. Esto no está en el programa, jóvenes, pero se los doy porque me parece importante que estando rotando ginecología obstetricia no sepan algo por lo menos de la ecografía ginecológica. También se puede realizar por vía transvaginal o transabdominal. La transabdominal requiere de vejiga llena para hacer la ecografía ginecológica. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, va a depender mucho de que la paciente me acepte. No puedo yo forzarle a decirle, voy a hacer transvaginal, pero yo no quiero, no le voy a hacer porque sí yo quiero, ¿verdad? Entonces, no es así también. Entonces, va a depender de esas condiciones, de aceptación o no de la paciente y por ahí si es virgen, ¿no? No le voy a estar forzando yo a hacer un estudio transvaginal a una persona que no ha tenido relaciones. Sería una locura. El tamaño del útero, la presencia de masas. Si yo tengo un posparto de hace 2 días, 3 días, y me dicen ecografía transvaginal, oigan, discúlpenme, se lo voy a mandar su orden, ¿no? Porque un útero de este tamaño no voy a valorar, pues, por vía transvaginal, porque apenas voy a lograr visualizar el cuello de ese útero. Es un útero grande, entonces la transvaginal no me sirve. Si no, valoraré por vía transabdominal, ¿sí? Entonces, utilizaré la vía transabdominal. También presencia de la presencia de masas mayores, quizás 5 centímetros. Tumores de vulva, ¿no? Si hay un tumor en la vulva que me está impidiendo que yo pueda ingresar con transductor, voy a hacer transabdominal, no me queda otra. O infecciones. A un principio yo era muy temeroso de hacer las transvaginales en pacientes con VIH, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos la introducción o de repente la paciente tiene fluidos en mucha cantidad, entonces hay que tener mucho cuidado con esos pacientes, ¿no? Entonces utilizar siempre doble condón en el transductor. Luego tumores, decía, de la vulva, por ejemplo, una condilomatosis de esas severas, feas, horribles, ¿no? Entonces, donde ni siquiera se puede ver el orificio de la vagina. Entonces, no nos permiten hacer el estudio transvaginal. Entonces, es la accesibilidad difícil. Y finalmente, las condiciones de distensibilidad de la vejiga. Hay pacientes que toleran muy bien la distensión de la vejiga y hay pacientes que no toleran, ¿no? Existen pacientitas perdón, que no toleran la vejiga llena. Entonces, muchas veces es difícil, absolutamente difícil. Entonces, la opción para hacer el estudio no queda otra que bajo aceptación de la paciente hacer la vía transrectal, que es otra de las vías que nos ayuda a valorar muy fácilmente y casi igual al de la vía transvaginal. El problema es que es incómodo, ¿no? Es incómodo. Entonces, pero si la paciente acepta, entonces se puede hacer. Hemos hecho algunas veces en la maternidad en niñitas con alguna patología, pero que eran vírgenes. Entonces se solicita al médico tratante y a la madre estar presentes en el momento en que se va a pedir ¿cómo se dice? Pedir la autorización, ¿no? El consentimiento de que ella permita que se pueda realizar. Entonces hemos hecho en varias oportunidades, principalmente en niñitas vírgenes, por vía transrectal, ¿no? Donde se ve el uterito, todos esos
normales. En el síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser se llama, hay agenesia, muchas veces agenesia de vagina. Entonces, ¿dónde voy a introducir? Yo necesito saber si realmente tiene vagina, tiene útero o no tiene útero. Puedo hacer por vía vaginal o transabdominal, pero muchas veces la distensión de la vejiga no me es suficiente. Entonces, no me queda otra que decirle a su médico tratante y a la madre que la vamos a realizar por vía transrectal para poder valorar la agenesia del útero y los anexos. Eso es importante, pero no siempre se da. Excepcionalmente se puede hacer eso. Luego tenemos las indicaciones en ginecología, que es el estudio morfológico del útero y anexos, sus características, confirmar la presencia o ausencia de una masa pélvica, obvio, ¿no? Entonces, si vamos a estudiar el útero, vamos a ver si hay miomas, hay pólipos, hay cáncer, hay mala irrigación, hay una malformación vascular. ¿Qué hay? Entonces, confirmamos la presencia o ausencia de puede ser una masa pélvica también, un tumor de ovario, determinar el tamaño, consistencia, bordes, vascularidad de la masa, establecer el origen y las relaciones anatómicas de la masa con otras estructuras pélvicas. Es decir, ¿es un mioma subseroso o es un tumor de ovario? Caramba. Entonces, esto es importante, establecer el origen y las relaciones. Yo diré, si le pongo el Doppler, voy a ver el pedículo vascular si se trata de un mioma subseroso. Entonces pongo el Doppler y eso me va a ayudar a discriminar de un ovario. Si se trata de un ovario, se trata de un tumor de útero, en este caso un mioma subseroso pediculado. Entonces ayuda mucho el origen y las relaciones anatómicas de la masa con otras estructuras pélvicas, ¿no? Alteraciones asociadas a enfermedades malignas como ascites o lesiones metastásicas. Existen tumores que dan metástasis, ¿verdad? Entonces, valoramos en los anexos, por ejemplo, los ovarios, ¿no? Y si hay problemas, por ejemplo, de cáncer en el estómago. Entonces, muchas veces los gastroenterólogos nos mandan a hacer estudios ginecológicos con la finalidad de descartar posibles metástasis o tumores primarios. Entonces, es importante. No se olviden que los ovarios mil disculpas, jóvenes. No faltan interrupciones inoportunas. Entonces, además, el estudio morfológico de útero y anexos, confirmar la presencia, bueno, esto ya hemos visto, voy a ir a pantalla completa. Estoy repitiendo lo mismo. Bueno, esto les decía, entonces, la ascitis, por ejemplo, en los tumores de ovario. Entonces, es importante cuando nosotros vemos un ovario con una imagen totalmente compleja, vascularizada, irregular, unilateral, con líquido libre en el fondo de saco. Entonces, en este caso, bueno, eso es para mí, como especialista, la clasificación IOTA me está indicando a una masa maligna, de probable malignidad. Entonces, yo tengo que valorar todas esas cosas y esto me lo permite el estudio ginecológico. También nos sirve para orientar la aspiración o biopsia de las masas pélvicas seleccionadas. Si yo quiero hacer una biopsia, lo voy a hacer. No hay ningún problema. Voy a agarrar una aguja, voy a meter al lugar donde quiera sacar yo una muestra del tejido y poder hacer análisis. Las enfermedades endometriales, pólipos, les decía, miomas submucosos, CA de endometrio, enfermedades inflamatorias, trompas engrosadas, trompas con líquido, que pueden ser líquidos citrinos hemorrágicos o pueden ser finalmente abscesos tubováricos,
evaluación post-histerectomía, ¿no? Ver cómo está esa histerorragia, existe algún problema, existe patología en la histerorragia, o sea, en la sutura de la incisión, de la cesárea, existe istmocele, no existe istmocele, valoramos todo eso. Hematomas, ¿no? En la histerorragia, por dehiscencia de sutura, localizaciones del dispositivo intrauterino, hemorragia vaginal de etiología indeterminada. Muchas veces el ginecólogo no sabe por qué sangra. Es una paciente, por decir así, por ejemplo, menopáusica y la paciente empieza a sangrar. Entonces tenemos una hemorragia. ¿Se ve mi puntero? Perdón, nuevamente. Mi flechita. Sí, ¿Se ve? sí, ¿Ah? Sí, doctor. Ya. Entonces, nos pide hemorragia uterina normal, nos dice. Entonces, tenemos que valorar de dónde proviene ese sangrado. Para eso nos sirve el estudio, entonces, ginecológico. Sangrado posmenopáusico, les decía. Control y seguimiento de la maduración folicular en caso de infertilidad. Entonces nosotros hacemos el seguimiento de maduración folicular desde un recuento folicular incipiente a los 5 días postmenstruales, 6 días hacemos un recuento folicular. Luego de esto, al 9º día, 10º día, empezamos a hacer la maduración o seguimiento de maduración folicular en casos de infertilidad, ¿no? Acá tenemos el estudio ginecológico donde estamos observando un útero bastante bonito, lindo, con el endometrio lineal. Acá tenemos, fíjense, un endometrio trilaminar. Entonces acá tenemos un ovario normal, aquí un ovario patológico, ¿no? Con múltiples quistes. Este es un ovario poliquístico, por ejemplo. Les estoy poniendo eso para que hagan una diferencia de un ovario normal con un ovario poliquístico. Solamente lo más sencillito. No estoy poniendo ni patología, ni tumores, ni cáncer, ni nada de ovario. Simplemente para que vean que el estudio ginecológico es importante. Bien, vamos a pasar a una herramienta bastante importante en ecografía obstétrica, como es la dopplerflujometría en obstetricia. Y decirles que actualmente, en la actualidad, no hay estudio obstétrico que no se realice con dopplerflujometría. Van a poder ver, los que van a rotar conmigo, casi en la mayoría de los estudios obstétricos se emplea la dopplerflujometría. Entonces, es importante, una herramienta importante de diagnóstico en obstetricia y ginecología moderna, ¿no? Se encuentra tan difundida que es virtualmente imposible practicar la obstetricia sin ella. Tenemos 10 minutos, vamos a entrar nomás, si es que no terminamos, un ratito más entramos. Entonces el Doppler es una herramienta imprescindible en obstetricia compleja. El autor, el que descubrió en 1803, Christian Andreas Doppler, es el que hizo sus primeros estudios y describe el efecto Doppler en 1842. Estableció el principio de cambio de frecuencia en la transmisión del sonido, ¿no? Él empieza a hacer este estudio principalmente en los submarinos, ¿no? Entonces empieza a ver que se transmitía el sonido por el agua. Entonces, y estos cambiaban de frecuencia a medida que se aproximaban o se alejaban de un punto X. Entonces, a este efecto se llamaba efecto Doppler, ¿no? Estableció el principio de cambio de frecuencia en la transmisión del sonido. Cuando una onda del ultrasonido impacta con un blanco en movimiento, retorna con la longitud de onda y frecuencia modificada. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo el transductor en un vaso determinado, por ejemplo, las uterinas, ¿no? Estoy queriendo insonar con el Doppler la arteria uterina, yo tengo un punto fijo, que es el transductor, pero tengo un punto móvil, que es el líquido que está circulando por la arteria uterina. Entonces, ese cambio de frecuencia que emite el transductor, el sonido, con una frecuencia determinada, y retorna al mismo transductor este sonido, pero con una otra frecuencia, porque no se olviden que en el vaso existe líquido o glóbulos rojos que vendrían a ser el blanco, en este caso, que hacen que se
que se reflexione el sonido con otra onda de velocidad, o con otra frecuencia, perdón, de onda de velocidad. Se utiliza para evaluar el flujo sanguíneo en medicina. Acá les pongo el ejemplo, el más sencillito que les he podido encontrar. Tenemos el cristal, este es el transductor, obviamente así está ejemplificado. Cristal transmisor, les he dicho que por aquí entra la corriente eléctrica, estimula el cristal, emite el sonido, ¿verdad? Acá estamos viendo con una onda de velocidad X. Choca con el vaso. Los glóbulos rojos, al chocar con los glóbulos rojos en movimiento, ¡pam!, retorna el sonido con otra onda de velocidad, con otra frecuencia, ¿sí? A esta variedad, a esta variación, a esta diferencia de frecuencias se llama efecto Doppler. En medicina tenemos el transductor y estamos explicando nuevamente el vaso y los glóbulos rojos. Esta es la emisión y esta es la reflexión, o sea, la onda que vuelve hacia el transductor. El ejemplo, o sea, la parte teórica está aquí. El transductor en verde, el transductor emite una frecuencia azul que es recibida por los glóbulos rojos en movimiento, manifestándose el primer efecto Doppler. Al chocar con esto, nos está produciendo el primer efecto Doppler. Los glóbulos rojos envían otra frecuencia, que es recibida por el receptor estacionario, el transductor, manifestándose el segundo efecto Doppler. Entonces, con esto existe el efecto Doppler, existe una fórmula que obviamente no les voy a poner porque los voy a complicar demasiado. Entonces, ahí radica la importancia de la valoración del efecto Doppler en los diferentes vasos que vamos a estudiar en obstetricia principalmente. El Doppler es un método no invasivo, jóvenes, de exploración de bienestar fetal. Les he dicho que tenemos diferentes métodos, entre ellos el perfil biofísico, el monitoreo fetal electrónico y el estudio Doppler. Entonces, con esos tres métodos se puede valorar bienestar fetal. Luego, decirles que es una información predictiva y decisiva en obstetricia. ¿Qué quiere decir? Que antes, por ejemplo, yo con el monitoreo fetal electrónico, antiguamente yo podía decidir tomar una conducta. Actualmente no me puedo dar el lujo de tomar una conducta con solamente la cardiotocografía o el monitoreo fetal electrónico. No me puedo tomar ese derecho, porque legalmente me pueden acusar. Ahora tenemos una nueva herramienta que es la Doppler flujometría y quizás es la última palabra en decidir si se interrumpe o no se interrumpe un embarazo, o qué se puede hacer, o se transfunde o no se transfunde, o en una incompatibilidad por factor RH. Bueno, tiene múltiples indicaciones. Entonces, pero esto, si bien es predictiva, también es decisiva. Yo con esto voy a decir, el feto está muy mal, interrumpan inmediatamente. Si el ginecólogo o el obstetra hace caso omiso y se evita, es problema de él. Nosotros hicimos la sugerencia. Acá lo que les decía, diagnóstico en situaciones críticas. Entonces yo le voy a decir, haga la interrupción inmediata. Y si ese ginecólogo, ese obstetra, hace caso omiso a pesar de la sugerencia, esto se convierte en un documento legal, jóvenes. Luego, es importante en la edad temprana de la gestación para valorar la predicción. En el screening de 11-14 semanas valoramos las arterias uterinas y con la valoración de estas arterias uterinas nosotros podemos hacer una predicción de preeclampsia, por ejemplo. Entonces, tomar nosotros previsión, anticiparnos a que esta paciente nos pueda hacer preeclampsia. Para eso nosotros, si estamos prediciendo probable preeclampsia, entonces nosotros podemos hacer uso de aspirina en baja dosis. Luego, es importante el estudio Doppler siempre en embarazos de alto riesgo. Ya vamos a ver las indicaciones. Acá tenemos las indicaciones. El embarazo intrauterino de primer trimestre viable, o sea, me va a ayudar mucho.
¿sí? En el embarazo intrauterino de primer trimestre frustrado o inviable, o que me esté indicando, por ejemplo, una hipervascularidad del trofoblasto, que probablemente me dice esta gestación va a ser inviable. O finalmente el embrión no tenga latido cardíaco, inviable. Entonces, me ayuda mucho el Doppler. En el embarazo ectópico es importante la valoración de un embarazo ectópico, ya sea donde esté ubicado. No se olviden que cerca del 85% está en la trompa, no ubicada. Entonces su vascularidad es importante, ¿no? Ver en el embarazo ectópico, además de valorar el flujo en el saco gestacional, que se llama imagen de fuego. Entonces es una hipervascularidad en torno del embarazo ectópico. El embarazo molar también nos ayuda mucho con el estudio Doppler. Esto que está en rojo es importante que ustedes tomen en cuenta, que son las principales indicaciones que de la Doppler flujometría, como es la preeclampsia, la eclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, gestación gemelar, isoinmunización y anemia fetal, vigilancia de pacientes tratadas con antiprostaglandínicos. Aquí, por ejemplo, nosotros hacemos mucho énfasis en el conducto arterioso o cierre prematuro del conducto arterioso en aquellas pacientes que están haciendo uso de prostaglandínicos. Cardiopatía y embarazo, se hace uso también de la Doppler flujometría. Acá nuevamente, sí o sí en la diabetes gestacional, evaluación del cuerpo lúteo, evaluación de placenta y cordón umbilical en el caso de, se me pierde mucho esto porque se me está perdiendo. Los 3 puntitos me has dicho, se me pierde mucho mi puntero, opciones de flecha. Ahora sí, ahora sí. Evaluación de placenta y cordón umbilical, malformaciones congénitas, ecocardiografía fetal. Entonces, fíjense, masas, tumores de útero y anexo, vascularidad es importante ver. Entonces, fíjense la importancia que tiene en todas estas indicaciones el uso de la Doppler flujometría en obstetricia. ¿Cuáles son los vasos más importantes que nosotros utilizamos? Si bien existe una gama bastante amplia de vasos que nosotros podemos utilizar, nosotros preferimos tomar en cuenta estas, ¿no?, que tienen ahí, que son las arterias uterinas, un